Muy bien. Muy buenas noches, estimados y estimadas participantes. Vamos a iniciar hoy ya la clase 2 del curso Recursos Humanos y Selección de Personal, ¿verdad? Les saluda la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras y estoy muy gustosa de estar acompañándonos en este curso, ¿verdad? Sabemos que para sacarle provecho, pues vamos a realizar, a permitir también que ustedes participen activamente alzando sus manitos, claro, dentro del Meet, ¿verdad? Dentro del icono que nos indica el Meet, ¿sí? Así podemos también ir aprendiendo un poco más entre ustedes sobre las preguntas que van planteando. Vamos a ver de qué se trata entonces la clase de hoy, recursos humanos y selección de personal, ¿sí? Vamos a ver, vamos a empezar ya preguntando por ahí. Habíamos hablado del proceso administrativo, ¿verdad? Y les había comentado de que es primordial conocer cuál es ese proceso. Pero antes vamos a leer acá lo que nos dice Andrew Garnier. ¿Qué nos dice? Nos dice, uno de los secretos del éxito empresario consiste en no hacer uno mismo todo el trabajo, sino en reconocer al hombre apropiado para hacerlo, ¿no? Y es donde tenemos que ser hasta cierto punto un poco intuitivos para saber a quién encargamos algunas funciones o alguna actividad específica, ¿verdad? Esa es la gran labor que a veces tiene la persona que se encarga de ver al recurso humano y de resolver en qué o de decidir en qué área colocarlos, ¿no? Pero generalmente es por el requerimiento del área, ¿no? Generalmente el perfil se determina por el área determinada y el requerimiento de una persona como tal también se manifiesta en recursos humanos para que apoye en la selección del personal. Pero también podemos, por el conocimiento que se tiene de experiencia, de conocer a las personas, y podemos verlas como talento y descubrir en qué parte pueden ser mucho más productivas que en otra, ¿no? Entonces, esa es la labor que a veces hacemos en cada una de las áreas cuando ya tenemos a nuestro equipo y que de pronto necesitamos redistribuir las labores, las actividades, ¿no? Encargarles a ellos alguna actividad especial, específica, ¿no? En mi caso, por ejemplo, a veces cuento en la parte de la institución pública donde trabajo, contamos a veces con practicantes, contamos a veces con terceros, con personas que a veces no tienen contrato definido y que eventualmente apoyan a cada una de las áreas que tenemos. Les había mencionado que trabajo en un instituto pequeño y por lo tanto pues no tenemos mucho personal, y para no crear esas clásicas multitareas que nos llevan a no solo un estrés, sino a no responder efectivamente con las labores, con las funciones, es que tenemos que contar con personas así que eventualmente nos apoyan por meses o lo mejor suerte que podemos tener es durante todo el año, ¿no? Pero difícilmente pues más de un año, ¿no? Entonces recibimos a veces constantemente personas nuevas. Ustedes dirán, pero ¿por qué profesores están contratando? ¿Por qué no mantienen el personal? Porque son las políticas del presupuesto de la institución, que recuerden, les decía que es una institución pública, ¿no? Y hasta que no se creen nuevos puestos de trabajo, tenemos que optar por estas personas que a veces solo las tenemos eventualmente. Entonces tenemos que descubrir en poco tiempo en qué área las podemos mejor ubicar y en qué área puede sentirse cómodo según su talento, según su interés de trabajo, y en qué área, por lo tanto, también nos pueden ser más productivos, ¿no? Entonces, ese es el secreto empresarial que nos resalta aquí Andrew Garnier, que nos dice él que el éxito empresario consiste en no hacer uno mismo todo, ¿no? Que, por cierto, no lo podemos hacer todo. Existen personas que por desconfianza o por de repente por inseguridad o por el hecho de no estar muy seguro de que van a hacer bien el trabajo y que más bien pueden tardar o hacerles quedar mal, deciden hacerlo uno, ¿no? Deciden hacerlo uno mismo. Pero después de todo nos recargamos de labor, ¿no? Y no siempre vamos a poder cumplir a cabalidad y en base a los objetivos que tenemos con la institución. Entonces, hay este gran reto que tenemos para poder ubicar a esa persona y conocerla también para poderlo ubicar en el puesto donde pueda ser exitoso, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos dice Andrew Carnegie. Si algo en particular les dice a ustedes, no estaría mal que alcen su mano o que no me comenten en el chat, ¿no?
Ya, por ahí algo sí, no tengo ahorita ninguna pregunta, muy bien, pero preparen sus preguntas, chicos, porque estamos en una sesión en vivo, ¿no? Y lo ideal sería aprovechar este momento para plantear sus consultas. Bien, entonces hoy tenemos una clase exclusiva sobre reclutamiento y selección, ¿no? Para poder seleccionar al personal necesitamos convocar y encargarnos de evaluar a todo un grupo para recién reclutarlo y seleccionarlo, ¿sí? Entonces vamos a hablar de esto en la sesión de hoy. Vamos a tocar el mismo proceso de reclutamiento, en qué consiste, cuáles son las etapas. Vamos a hablar de algunas técnicas y mejores prácticas para tener el éxito en este reclutamiento, en esta selección, ¿cierto? Y vamos a conocer de qué se trata el modelo DISC. No sé si ustedes han escuchado hablar de este modelo. Es una técnica creada por un personaje muy conocido, o por lo menos el personaje que creó esta persona es más conocido que él, ¿no? Vamos a verlo dentro de un momento. Listo, y vamos a ver también de qué se trata el onboarding, ¿no? Habíamos escuchado hablar quizá de la inducción que se da a trabajadores nuevos, ¿no? A colaboradores nuevos. Pero por ahí algunos seguramente habrán escuchado también hablar del onboarding. ¿Serán sinónimos de la inducción o será quizá alguna actividad complementaria? Vamos a ver de qué se trata. Y vamos a hablar someramente también de los tipos de contratación, ¿cierto? Bien, entonces empecemos a ver de qué se trata el proceso de reclutamiento y selección. Pero antes, a ver, manitos alzadas para quien me quiera responder, ¿cuáles son las etapas del proceso administrativo moderno? A ver, ¿cuáles son las etapas del proceso administrativo moderno, chicos? Si fuera un examen, tendría que respondernos todos, ¿verdad? Pero vamos a ver. Hugo, te escuchamos. Hugo, puedes participar. Buenas noches, señorita. ¿Qué tal? Planificación, organización, dirección y control. Así es, ¿no? Y Henry Fayol, ¿qué nos agregó? No, bueno, estuvo al comienzo más bien, nos mencionó Eran la cinco. coordinación. Sí, eran Sí, 5. eran cinco. Pero habíamos resuelto que coordinación no, porque estamos en todo momento coordinando. Entonces en la administración moderna se obvia, ¿no? Como etapa se retira, pero no quiere decir que se retira la actividad, ¿cierto? Muy bien, gracias Hugo por tu participación, y veamos ahora entonces de qué se trata, a ver, vamos a bajar las manos para que después tengan alzado los que van a participar nuevamente. ¿Alzaste nuevamente tu mano, Hugo? ¿Quieres participar o es casualmente? No, Casualmente. señorita, no, bájamelo, por favor, disculpe. Sí, ya te lo bajé. Muy bien, gracias. Bien, entonces, ¿de qué se trata este proceso de reclutamiento y selección? ¿Cómo podríamos definirlo? A ver, sabemos pues que para conocer a la persona ideal tenemos que primero convocar en el lugar adecuado, ¿no? Hoy ya no se pegan carteles, aunque sí todavía hay unos lugares donde se pegan los clásicos cartelitos, que en mi época era la única manera de conseguir trabajo, ¿no? En los diarios, en las revistas, carteles por aquí, por allá, eran los que nos anunciaban de que tal empresa necesita personal. Hoy no, hasta en redes sociales aparecen estas convocatorias. Y ya no es un clásico aviso donde simplemente se necesita tantas personas para descubrir este puesto y punto. Ahora no, ahora incluso se intenta conquistar a las personas que se integren a nuestra empresa. Hay una vista que se da de la empresa con respecto a las labores que realizan. No se habla mucho de la marca laboral, ¿no? De esta presentación que tiene una empresa para poder atraer al mejor postor, al mejor candidato a su empresa, ¿no? Entonces, este proceso implica, y es muy necesario, identificar las necesidades primero del talento de la empresa. Es decir, y para esto tengo que diseñar perfiles de puestos, ¿cierto? Adecuados, claro, y que estén siempre orientados al cumplimiento de los objetivos institucionales, ¿no? Reclutar candidatos potenciales es lo que necesitamos a través de diversos canales, ¿no? Que hoy ya conocemos muchos de ellos, incluso las redes sociales, ¿verdad? Evaluar también sus habilidades y competencias, que a veces las tienen innatas, a veces las van adquiriendo, a veces necesitan sustentarlo con documentos, ¿no? Y ahí es donde ustedes también
tienen que pensar en cómo acudir a estas convocatorias, con qué sustento van a acudir, y es el currículum, ¿verdad? Y seleccionar a los candidatos más adecuados para ocupar los puestos vacantes, ¿no? Entonces, antes de iniciar cualquier proceso de reclutamiento, es fundamental, pues, tener una comprensión profunda de estas necesidades específicas de la organización, ¿no? Para eso tengo que conocer globalmente cuáles son la distribución de las funciones o cómo se organiza, ¿no? La institución. Y esto va a implicar, pues, identificar con claridad, claro, estos perfiles de habilidades, ¿no? Identificar también estas competencias que son necesarias para el éxito de la empresa, ¿no? Hoy se habla mucho de trabajo en equipo y sí, tenemos que ser capaces de trabajar en equipo. Es una de las habilidades por ahí que salta a la vista y que siempre se nos pide, ¿no? Un enfoque también estratégico. Habíamos dicho que cuando hablamos de enfoque estratégico, de planificación estratégica o de un objetivo estratégico, estamos hablando de algo a futuro, ¿verdad? En la definición, pues siempre de aquellas necesidades que van a permitir dirigir, pues, los esfuerzos hacia una contratación del talento, ¿no? Que realmente esta contratación tiene que ser realmente algo impactante y positiva para la organización. Es decir, necesito traer al mejor talento que veo, a la persona más adecuada a puesto de trabajo. No quiere decir que a los demás que no elijan no tienen talentos, ¿no? Los tienen, pero quizá no son el más adecuado para el perfil, ¿cierto? Así que cuando ustedes también ingresen a las convocatorias del Estado privadas, van a recibir, sí, lamentablemente, más nos que sí, ¿no? Porque uno postula a diferentes empresas y a veces cuando preparas tu currículum no postulas solo a una, ¿no? Postulas a varias para que de una vez saber cuál es la que me llama y a cuál puedo elegir yo al final, ¿no? Entonces es lo que generalmente hacemos porque hoy es con un clic ya estás postulando, ¿no? Con un insertar tu currículum ya estás postulando. Entonces te resulta más fácil postular, ¿no? En cambio, antes, cuando yo postulaba, cuando recién terminé de estudiar, pues teníamos que acudir y preparar, yo más o menos preparaba una ruta, ¿no? Tenía que ir primero acá, luego allá, dejar el currículum acá, luego para allá la entrevista, y había toda una ruta, yo me preparaba una ruta de la semana para esto. Ahora no, ahora preparo mi día, preparo mi currículum y en un solo día insertamos currículum, ¿verdad? Bueno, así es como es ahora, por eso es que ahora uno puede tener la facilidad de postular a varios lugares y después de todos los que te llaman puedes elegir, ¿cierto? Algo más que sucede cuando uno postula, uno ya por las redes sociales investiga un poco el lugar al que vas a postular, ¿verdad? Ver si es que tiene una inscripción legal donde corresponda, ¿no? Por ahí te lees comentarios sobre la empresa. Entonces requerimos también, si nos ponemos en el lugar de la empresa a quien vamos a apoyar en reclutamiento y selección, entonces tenemos que apoyar también en la creación de esta marca laboral, ¿no? Entonces tenemos que también ver dónde vamos a posicionarnos y cómo es que vamos a entrar a explicar lo que necesitamos, ¿no? Entonces necesitamos pensar en cómo nos vemos como empresa cada vez que lanzamos una convocatoria, ¿no? Y esto es importante. Y además tenemos que cumplir también lo que ofrecemos, porque sí, dentro de ello también va a estar mis comentarios, ¿no? Tenemos que ofrecer la verdad, inclusive desde el comienzo, lo mejor explicado. Cuánto va a ser el sueldo, cuál va a ser el horario, cuál es el lugar de trabajo, cuáles son las posibilidades de que salgas fuera de tu provincia, de tu distrito o de tu país, para que tú puedas saber si tienes la posibilidad o no, ¿no? Entonces, eso también es parte de la convocatoria, explicar todas las bases que necesitan para que postulen las personas que sí estén dispuestas, ¿no? Cuando hablamos del sueldo, sí, también tenemos que empezar quizá con un sueldo base, pero después con posibilidades de desarrollo, con posibilidades de subir, ¿no? Y dentro de la empresa también tenemos que ofrecerle estas posibilidades de desarrollo, de que crezca dentro de ella, ¿no? Entonces, hay toda una marca que tenemos que presentar dentro de las redes sociales, dentro de la página web, donde nos puedan ver, ¿cierto? Entonces también tenemos que, dentro de nuestras publicaciones, poner
algunas donde expliquen, donde se detalla, donde se evidencie lo que hacemos con nuestros trabajadores, ¿no? Entonces, no es tan fácil anunciarlos en un reclutamiento porque de todas maneras van a investigar y ellos, los mejores postores, van a saber a qué empresa van a ingresar, ¿no? Bueno, hay que pensar en etapas, ¿cierto? ¿Por dónde empezamos cuando vamos a reclutar personal y cuando vamos a elegir a alguno de ellos? Bien, estas son las etapas que yo planteo, 6, y que por cierto yo diría que no acaba solo en la contratación, ¿no? Porque después de ellos hay que acompañarlos, ¿cierto? En su aprendizaje, en su desarrollo. Pero como reclutamiento propiamente y como selección, pues sí, a pesar de que en el momento después de su contratación podría ser que descubramos de que encajaría mucho mejor en otra área. Entonces no estamos totalmente terminando la selección en ese momento, sino quizá tenga otra etapa más para ponerlo en otra oficina, ¿cierto? Entonces puede ser que no acabe ahí nada más, pero en su mayoría acaba ahí, ¿cierto? Bueno, veamos acá, tengo 6 etapas expuestas y empezamos con la primera, que es la creación del perfil de la vacante, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Necesitamos una oficina, de repente ventas, por ejemplo, ha crecido. Yo contaba con 5 vendedores, pero ahora mi área geográfica aumentó. Y además trabajo con vendedores a tienda que visitan, ¿no? Entonces necesito, si tengo más área geográfica que recorrer, no voy a poder con estos 5 vendedores nada más. Entonces necesito contratar más, ¿verdad? Para eso tengo que preparar este perfil de vacante de vendedor, ¿cierto? O le llamo promotor también. Los que trabajan en tienda a veces no le llamamos vendedor, sino le llamamos orientador, ¿no? Entonces, alguien que pueda resolver el problema que un usuario viene a plantear un proyecto que quiere hacer. Pasa, por ejemplo, que en las ferreterías, acá en el Perú, Sodimac, Maestro, que todavía hay una nomás ya creo, y otras más, así que son Capromar y otras donde venden artículos para poder hacer el arreglo en la casa, ¿no? Y ahora ya no siempre contratamos a gente de afuera que me haga ese servicio, sino a veces uno mismo lo hace, ¿no? De pronto tengo que pintar un área fácil de mi patio, de lo que fuera, ¿no? Y de repente puedo hacerlo, ¿no? Porque no es tan grande, no requiero ninguna escalera súper especial, ni esa telegráfica, nada, puedo hacerlo yo, ¿no? O de repente necesito reparar un mueble, que es un mueble con una muy buena madera y que necesite una nueva pintada, ¿no? Y no voy a pintarla con cualquier pintura, que tengo que hacer un acabado especial. Entonces de repente puedo ir y decir, mire, tengo este problema, ¿no? ¿Y qué es lo que necesito hacer? Ah, puede llevarse esto, 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 y me orientan, ¿no? Entonces hay que ver qué perfil de vacante. Si voy a necesitar un vendedor orientador, pues necesito que sea, pues, además de proactivo, que siempre se le pide, ¿no? Que sea por ahí muy activo, que tenga muy buena capacidad de comunicación, que sea muy positivo, que además sea capaz de abordar y con mucha seguridad en sí mismo para poder mantener y sostener la conversación con la persona que voy a abordar, que además tenga esta capacidad de convencer, ¿no? Que sea muy influyente en esta persona, ¿no? Para ser convincente en lo que está ofreciendo, ¿no? Y como son personas así, bueno, van a requerir de repente necesitar ganar por comisiones porque es lo que se acostumbra en ventas, ¿no? Bueno, entonces este perfil y todos los conocimientos que deba tener va a estar incluido en mi perfil, ¿cierto? Entonces ahí tengo el perfil vacante. Luego tengo que pensar dónde pongo el anuncio, ¿no? Ya no lo voy a pegar en un poste, ¿no? O por ahí en un detector de la calle, ya no. No, ahora para una empresa resulta mejor ponerlo en portales conocidos, ¿no? Que vamos a verlos en un momento, ¿no? Por ahí les adelanto, LinkedIn, CompuTrabajo, Boomerang y otros más, ¿no? Ahí es donde ponemos los anuncios. Pero eso cuesta, profesora. Muchos de ellos son gratuitos. Si quiero resaltarlos como se hace en los diarios, si quiero ponerlos más adelante, que sea con mejores vistas, y bueno, ahí sí tendría que pagar, ¿no? Igual sucede en redes sociales, ¿no? Las redes sociales pues, pueden ser orgánicas, puedo ponerlo si tengo una buena cantidad de seguidores, me puede funcionar, ¿no? Pero ¿qué pasa si no? Entonces sí tengo que pagar la publicidad, ¿no? Para eso sectorizo, elijo,
practico la geolocalización que tiene también en la misma publicación en redes sociales y pongo ahí mi aviso, ¿no? Y no va a ser cualquier letrerito, ¿no? Ahora se tiene que preparar uno un poco llamativo, ¿no? A veces hasta en TikTok se hacen convocatorias a través de videos, el mismo gerente habla o el mismo recursos humanos, el encargado de recursos humanos también graba un video, ¿no? Ahora sí tiene mucha participación de las empresas. Y sí, también entonces tengo que ver dónde pongo mi anuncio, ¿sí? En el anuncio se requiere y se pide, ¿no? Que, bueno, se recomienda en este caso que sea lo más transparente posible, ¿no? Que sea lo más explicativo posible. Si tengo que armarlo todo en un PDF como unas bases, mejor, lo pongo y me evito explicar todo. Si tengo que hacer un video, pues tengo que explicar lo más importante, lo que más le interesa a las personas, ¿no? El sueldo, los beneficios, el horario, el lugar de trabajo, ¿no? Y eso es importante anunciar, ¿no? ¿Para qué? Para que vean, pues, si es que tienen que asegurar a su familia, si van a contar con una EPS, etcétera, ¿no? Si van a contar con algunas utilidades especiales. Bueno, todo eso como beneficio ayuda mucho a los trabajadores, ¿no? A tomar su decisión en un primer momento, por lo menos de postular. No, pero eso sería de repente restringirla a personas que no les guste este tipo de empresa y mejor prefiero recibir a todos y en el camino les digo que va a ser mucho más costoso porque voy a tener que en el camino de la evaluación a personas que no están convencidas con esto y voy a perder, entre comillas, mi tiempo y porque una buena mitad se puede ir. Un 50% dicen las estadísticas que se van cuando no eres muy claro y se enteran recién en el procedimiento o en la evaluación o al final en la contratación de que no resultó como ellos pensaban, ¿no? Inclusive en las convocatorias del Estado, por ejemplo, hasta el modelo del contrato se pone, ¿no? Todas las bases son bien específicas, ¿no? Por lo que a muchos pues les da cierta pereza, flojera de leer, ¿no? Pero sí, está siempre en las convocatorias, primero sale la normativa legal, salen las bases, y en una sola leída sé ya de qué se trata y digo, a ver, postulo o no postulo, ¿no? Bueno, entonces preparo este anuncio, esta convocatoria, y dónde la voy a poner, y si pongo un enlace para que se descargue a un explicativo mayor, mejor, ¿sí? Bien, luego de eso ya se empieza a evaluar. ¿Puedo poner varios filtros de evaluación? Sí, los que necesites, ¿no? A veces cuando postulan o requieres un personal con jerarquía, es decir, que sea, por ejemplo, un gerente general, o que sea un coordinador de área, o que sea un jefe de departamento, o si vamos a contratar a un jefe del departamento de un área que recién se va a instalar, le pido hasta su plan de trabajo, ¿cierto? Le pido hasta su presupuesto para instalar esa oficina, ¿no? Entonces, en esos casos sí se requiere que pase por varios filtros, no solo la evaluación del trabajador, sino la evaluación de su presupuesto, ¿no? No es porque te van a rechazar su presupuesto, sino porque lo van a reajustar, ¿no? A la necesidad, o en este caso a la disposición que tenga la empresa, ¿no? Y pasó, yo me acuerdo que eran varios, era para que se abra una oficina de diseño, en realidad para que se independice de otra área, porque esta es una empresa que tiene varias áreas, ¿no? Es una gran empresa acá en el Perú, una corporación, y tiene varias empresas acá en el Perú, ¿no? Tiene farmacias, tiene colegios, tiene universidades, tiene institutos, ¿no? Tiene banco también, y dentro de ello tenía que preparar de una de sus farmacias, iba a crear una farmacia virtual, ¿no? Que de hecho hay varias, pero iba a crear una, y dirigida en primer lugar, en una primera instancia, a productos de nutrición, ¿no? Que consumen mucho los deportistas, que por cierto ya han aumentado bastante porque cada vez aumentan más gimnasios, ¿no? Y tenía que contratar y abrir una nueva área de diseño para ya no valerse del personal de diseño de otras de las empresas que tenía la corporación, sino que iba a hacer. Entonces requería que plantee su plan de trabajo incluido el presupuesto. Entonces, dentro de los filtros pasó por él, en este caso, el encargo de finanzas, y él tuvo que reajustar, ¿no? Y no, eso no es la traba para decir, bueno, tu presupuesto es muy soñador, ¿no? Y no está mal que una persona se proyecte,
¿no? Pero entonces se tuvo que reajustar y decirle, bueno, mientras le evaluaban en otros asuntos, en otros temas, se le pidió que lo reajuste, ¿no? Y se le dijo, bueno, con tanto presupuesto es el máximo que contamos. Bueno, lo reajustó y al final lo eligieron, ¿no? Pero en este caso tuvieron que de 3 elegir a 1, ¿no? Y así va a requerir pues de todos los filtros que necesite la institución, ¿no? Por lo general se empieza primero con el currículo, ¿cierto? Luego, y a veces es eliminatorio, ¿no? Eliminatorio de hecho, porque comienzo a pulir según las bases que puse, según que el perfil básico que necesito, comienzo a eliminar los que no cumplen el perfil. Luego, en los segundo o tercer filtro, pasan ya la evaluación de conocimientos, ¿no? Puede entrar también una evaluación práctica, ¿no? Si yo necesito personal con conocimiento de ofimática, no convendría que le pregunte de manera escrita, ¿no? Es mucho más conveniente sentarlo en una máquina y hacer que evidencie lo que conoce de ofimática para ver hasta qué nivel tiene, ¿no? Y dependiendo de lo que estoy pidiendo, nivel básico, intermedio, avanzado, pues eso será lo que evalúe, ¿no? Generalmente al final va la entrevista, ¿verdad? Y también es eliminatoria ya para conocer un poco la personalidad del candidato. Ahora, en la entrevista, en muchos de los casos, es evaluado por un psicólogo, ¿no? A veces por las personas que tienen las habilidades más o menos o la experiencia, si no cuenta con un psicólogo, ¿no? Pero es el momento clave en conocer un poco más a la persona, ¿no? Y que a veces es el mayor desafío y riesgo que a veces tenemos cuando con solo una entrevista tenemos que conocerla como es, porque generalmente no lo conocemos bien en una entrevista, nada más, ¿no? No conocemos el momento en el que, cómo resuelve un conflicto, por ejemplo, ¿no? O cómo es esta persona cuando se enoja, ¿no? También sería interesante ver para ver qué tanto reacciona, así, o de repente son personas que, que la ira o el enojo se acompaña con mucha emoción, ¿no? Y esto puede ser perjudicial, ¿no? Entonces por ahí hay que ver qué tanto también manejamos nosotros nuestras emociones para poder entrar a trabajar dentro de recursos humanos, en realidad dentro de todo trabajo en equipo, ¿no? Y después de las evaluaciones, pues ya se empieza a hacer el trámite de contratación, ¿cierto? Para eso se supone que ya el trabajador conoce qué tipo de contrato va a tener, a cuánto tiempo se le va a contratar, si va a haber periodo de prueba, que es lo general para los primeros días de trabajo para una persona, generalmente son 3 meses, ¿no? De periodo de prueba. Y sí, estos serían pues las etapas del reclutamiento, ¿no? Ahora, ¿qué técnicas y qué buenas prácticas puedo tener? ¿De qué me puedo valer para poder llevar con éxito este reclutamiento y selección, ¿no? Pero antes, chicos, hagamos una pausa. Vamos a hacer una pausita pequeña para recordarles algo que es súper importante para ustedes y para GECAP también, ¿no? Antes de continuar, entonces, vamos a recordarles que esta formación forma parte, pues, de los programas académicos de GECAP, ¿cierto? Nuestros certificados cuentan con verificación digital, ¿ya? Mediante un código QR, con respaldo de una plataforma institucional alojada en la nube de Google, ¿ya? Garantizando con esto la autenticidad y la trazabilidad, como tiene todo documento, ¿no? Los programas de GECAP se desarrollan bajo el marco de la ley 28044, que es la Ley General de Educación, ¿ya? Dentro de ello lo estipula y está basado en todo lo que ofrece GECAP. Quienes están llevando cursos pueden certificarse desde 50 soles o 15 dólares, ¿ya? Y quienes pertenecen a carreras o diplomados pueden acceder como estudiante pro o premium desde 59 soles o 17 dólares. Ya esta promoción, ojo, es válida solo hasta el 15 de febrero, ¿ya? Luego se aplicará a precio regular y para mayor información pueden comunicarse con los administradores del grupo de WhatsApp donde todos están, ¿no? Pero si necesitan tener ahorita mismo el link porque de repente les pasaron el enlace y entraron a este curso, pues les voy a poner ahí en el chat cómo pueden comunicarse directamente al enlace, ¿sí? Vamos a tenerlo ahí para que les recuerde a ustedes y lo tengan a la mano y se puedan comunicar inmediatamente con GECAP. Así que recuerden que GECAP siempre comprometido con esa enseñanza los acompañará pues en este
y otros cursos más y aprovechen pues la promoción que les ofrece, ¿no? De hecho que no es condicional a seguir los cursos, ya los cursos son totalmente gratuitos y de libre acceso, pero no está de más que no dejen pasar esta oportunidad, ¿sí? Entonces, dentro de las técnicas y mejores prácticas está la selección interna, ¿no? ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que en algunos casos el profesional ideal para una vacante ya puede estar trabajando en la empresa? Y este proceso funciona de la siguiente manera. Uno, buscas al candidato dentro de tu propio personal y además de incentivar la gestión del conocimiento hacia ellos, ¿no? Y puedes ofrecer, en este caso, a tus empleados una amplia posibilidad de diferentes procesos también de desarrollo, ¿no? Entonces, el reclutamiento interno garantiza que ningún talento pues sea desperdiciado y además porque conviene cuando ya lo tengo identificado con mi empresa, ya lo tengo comprometido, ya lo tengo también, quizá un buen conocedor de los procesos, inclusive puede ser una muy buena recomendación para otras personas. Entonces, si lo selecciono dentro, quiere decir que es una persona que ha ido creciendo, ¿no? Y si ha ido creciendo, quiere decir que se ha esforzado por aprender, se ha esforzado por entender, se ha esforzado por identificarse con la empresa. Entonces, es una muy buena opción para ofrecerle un siguiente puesto de trabajo porque ya lo tengo identificado con la empresa. Así que la selección interna es una muy buena oportunidad para poder darle crecimiento a este trabajador y permitirnos para la empresa una mejor productividad, ¿sí? ¿Qué más? Archivos de hoja de vida, ¿no? Sí, nos puede servir parcialmente, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo un trabajador y que de pronto no elegí o no me di cuenta que su mejor talento era para que se desempeñe en otra área? ¿No? Entonces, las hojas de vida que guardé, con los resultados parciales de sus pruebas, me va a permitir elegir de repente al segundo candidato, en segundo lugar, y a este que elegí primero desplazarlo, ¿verdad? Entonces, de eso me puede servir. ¿De qué otra manera me puede servir? Cuando acabados los 3 meses o antes de ello el trabajador decide irse porque de pronto descubrió porque no es lo que más le apasiona, no es lo que quiere para toda su vida o quizá tuvo una mejor propuesta, quién sabe. Entonces las hojas de vida que tenemos nos pueden servir, ¿no? Y nos sirven de referencias también para algunos casos. Los contactos con universidades o con instituciones educativas en general, ¿no? Firmar convenios con ellos puede ser muy útil porque podríamos atraer de las universidades a talentos nuevos como practicantes quizás al comienzo, ¿no? Ofrecerles estos programas de prácticas o pasantías dentro de la empresa y luego acogerlos como contrato, ¿no? Entonces, eso también nos puede servir. Los contactos con sindicatos, ¿no? Esto con mucho cuidado porque el sindicato a veces cuando no estamos en buenos términos con ellos puede ser un tanto manipulador, ¿no? Pero lo ideal sería que sí tengamos en este caso, buen contacto con ellos, buen seguimiento, buena conversación, buen trato, para que sean los que nos recomienden también, ¿no? Nos recomiende con el círculo que ellos tienen o entre los miembros del sindicato, ¿sí? Las agencias de reclutamiento. La tercerización, pues, de este proceso selectivo también es una práctica bastante común en el mercado, ¿no? Para ello, pues, se contratan agencias de reclutamiento especializadas en la atracción de candidatos competentes y eficientes, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta que estas agencias son responsables solo de parte del proceso o quizá le encarguemos todo. Yo diría que no es tan conveniente encargarle todo, ¿no? Encargarle de repente lo que puede ser un poco más tedioso, que seleccionar el currículum, ¿no? Que a veces recibimos gran cantidad de currículums y hay que filtrarlo casi de manera mecánica. Esta parte puede no ser tan difícil ni tan riesgosa, así que quizás sea lo más conveniente para tercerizar si es que no tenemos el personal o el tiempo para hacerlo. Y la decisión final, pues sí tendría que ser de la empresa, ¿no? Pero está a libre disposición o a libre elección, en este caso de las jerarquías que decidan o no tercerizar una parte o toda parte del proceso, ¿no? La indicación de un empleado, es decir, las referencias, ¿verdad? Sí, también pueden ser muy útiles. Los empleados pueden ya ser los mejores voceros de la empresa cuando están identificados, claro, por eso es que le digo, también hay que tratar bien a los empleados porque ellos también
van a hablar mucho de nosotros y no tiene que ser muy condicional, no tiene que ser tampoco porque mejor me porto bien con ellos para que hablen bien de mí, ¿no? Sino que tiene que ser natural, orgánico, y tiene que ser dentro de la ética que debemos manejar como gestores de recursos humanos, ¿no? Las redes sociales, sí, las redes sociales también, como les había dicho, es una de las bases para poder reflejar a nuestra empresa como marca laboral, ¿no? Entonces, dentro de ellas tenemos que estar considerando esto también, ¿no? Tener por ahí plataformas que cuenten con una enorme base de usuarios donde pueda ir creciendo cada vez más, y porque esta gente no solo nos va a comprar nuestros productos y servicios, sino además nos va a recomendar. Nos va a recomendar tanto para que compren nuestros productos, sino también para poder trabajar, ¿no? Porque en ellas ya están identificados estas personas que nos siguen. Igual ocurre con la indicación de un empleado con las referencias, ¿no? Las referencias de los empleados, cuando hablan y te dicen, mira, puedes venir a trabajar aquí, no te van a decir que ven a trabajar porque aquí se trabaja mal. Si ya te están diciendo que puedes trabajar aquí porque te están dando una buena recomendación, ¿no? Entonces, si ya está este personal, este empleado identificado con la empresa y se permite él recomendarte, pues va a ser la mejor recomendación que va a tener, ¿no? Entonces ya va a lograr cierta identificación contagiada hacia este posible candidato. Entonces sería una muy buena opción también para tener. Pero ojo que esto solo se puede tener en la institución privada, ¿no? En la institución pública más bien están prohibidas estas recomendaciones, estas indicaciones, ¿no? Uno puede decirle, mira, salió esta convocatoria, ¿por qué no postulas? Pero no puedo decir, mira, acá la empresa, mi amigo va a postular, ¿no? No puedo dar esa referencia, ¿no? Eso sí, no, porque quien decide siempre es el gobierno, ¿no? En este caso, las instancias mayores, quienes son los que evalúan. Bien, dentro de otras recomendaciones básicas, que no solo va a ser utilizar pues estas buenas prácticas que les estoy poniendo aquí, sino también utilizar la tecnología innovadora que hoy nos acompaña, ¿sí? Y aquí tenemos pues algunos ejemplos de lo que les había dicho. Tenemos unas redes sociales que nos ayudan, algunas plataformas que nos ayudan también a realizar parte o totalmente la labor de reclutamiento, ¿no? Entonces, en la era digital, pues en la que hoy todos estamos inmersos, las herramientas tecnológicas desempeñan un papel importante en el reclutamiento también, ¿verdad? Actualmente la tecnología pues cuenta desde plataformas de reclutamiento en una línea de algoritmos vinculados a los currículums incluso, ¿no? Ya permiten que se evalúe hasta con la IA estos currículums, ¿no? Entonces puede ayudarnos mucho de esto. Ahora, la capacidad de utilizar eficientemente estas herramientas mejora significativamente, de hecho, la eficacia del proceso de selección, ¿no? Tratando de que no todo lo haga. Yo siempre recomiendo eso, ¿no? Hay personas que pueden decidir, son libres, ¿no? Que me realice todo el reclutamiento de esta empresa, ¿no? Pero a veces se pierde alguna manera personal de tratarlo porque ellos no van a conocer todo lo que se hace en la empresa, cuáles son los procedimientos, no van a sentir los valores que plasmamos nosotros como empresa, ¿no? Si no somos nosotros mismos los que estamos viviendo el día a día. Entonces, por ahí, esa es mi opinión. Pero ojo, si ustedes se encuentran como trabajadores y están ayudando a decidir si se trabaja o no correctamente, ustedes evaluarán la situación y ayudarán a decidir, ¿no? Una de ellas es LinkedIn, ¿verdad? Esta plataforma pues ofrece una serie de funcionalidades, ¿no? Desde tener por ahí ya los candidatos clasificados, potenciales dentro de LinkedIn, nos permite también poner nuestras publicaciones allí, ¿no? Tener por ahí plasmada nuestra marca empleadora, ¿no? Y nos permite también disponer de algunos currículos, ¿cierto? Entonces, esta plataforma que ayuda de diferentes maneras en el trabajo de reclutamiento. El INDEC también es otro portal de empleo que ofrece una plataforma de reclutamiento para empresas, ¿no? Esta plataforma ofrece una serie de funcionalidades que pueden ayudar a las empresas a publicar sus ofertas de empleo, ¿cierto? Buscar candidatos y también a gestionar pues el proceso de selección. Workday también es una plataforma basada en la nube, ¿no? Y ofrece también varias funciones para este trabajo, ¿no? De principio a fin incluso. El SAP, que es hoy una plataforma de reclutamiento integrada en un sistema de recursos humanos llamado SAP. Esta plataforma ofrece pues una serie de funciones para poder gestionar todo el proceso, ¿no? De manera integrada con el resto de sistemas de la empresa incluso.
Entonces ayuda y es un poco personalizada incluso a cada una de las empresas, ¿no? Sí, puede ser, algunos dicen que es un poco costosa y sí puede escaparse del presupuesto de una institución un poco más chica, sí, ¿no? Pero hoy en día está cada vez más considerada para las empresas grandes, ¿no? Computrabajo y Boomerang, pues donde, que son las plataformas donde cada vez más personas consultan, ¿no? Donde consultan qué oportunidades laborales hay, ¿no? Entonces tenemos ahí también la oportunidad de nosotros colgar nuestra publicación, ¿no? Y como es una gran cantidad de gente que postula ahí o de que lee nuestros avisos, pues es una de las infaltables, ¿no? Ahí de todas maneras tenemos que poner nuestro aviso, ¿no? En Computrabajo o en Boomerang. En realidad por ahí están, pero me parece que Boomerang está más adelante. Otra de las buenas prácticas o técnicas también es considerar fomentar la diversidad e inclusión, ¿no? ¿De qué se trata fomentar la diversidad e inclusión? Hoy sabemos pues que la diversidad es en el lugar de trabajo, en este caso, no solo es una tendencia socialmente responsable, ¿no? Sino también una estrategia empresarial inteligente. Ay, profesor, entonces solo por estrategia debo contratar a gente con discapacidad. No, una por responsabilidad social y otra porque tengo que manifestar de que sí estoy convencido de que sí se debe hacer o que sí también la empresa es capaz de hacerlo. Porque, ojo, una empresa que contrata a alguien con alguna discapacidad es porque está demostrando eso primeramente, de que es capaz de tenerla, que es capaz de emprender incluso una línea de desarrollo y es capaz de tratar a otra persona que es muy distinta a las demás y orientarla en su trabajo y volverla productiva, que es lo más importante, ¿no? Necesitamos volver productiva a todas las personas que contratamos. Una persona con una necesidad especial también, ¿no? Entonces, no olvidemos, pues, que las actuales normas legales también de inclusión en cada uno de los países siempre se considera ciertas ventajas para permitir su inserción en el mundo laboral. Así que hay una normativa en que dice que un porcentaje de trabajadores podrían ser permitidos dentro de una empresa, no siempre y cuando, y nos piden que tenga también las facilidades físicas de infraestructura para que ingresen estas personas. Hoy toda empresa, cuando tiene que ser evaluada la estructura, tiene que tener rampas de acceso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas que también pueden trabajar y con su silla de ruedas o con muletas y tienen que tener la facilidad para esto, ¿no? Si ya tiene incluso hasta 2 pisos, dependiendo del aforo que tenga la institución, requiere tener un ascensor, ¿no? Cuando la empresa es muy pequeña y tiene pocas personas, pues ahí sí y poco presupuesto, si se le disculpa que no tenga ascensor, pero si vas a tener 3 pisos, ya no, ahí sí tiene que tener un ascensor, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice la ONU? ¿Qué dice la ONU respecto a las personas con discapacidad? Dice, y a la letra, las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo, incluido el derecho a trabajar en un entorno que sea abierto, inclusivo y accesible, ¿no? Los países deben tomar medidas apropiadas para promover las oportunidades de empleo y promoción profesional de las personas con discapacidad, ¿no? Hoy la ONU, pues, esta es una normativa internacional donde se lanzan los conocidos Objetivos de Desarrollo Sostenible. No sé si ustedes lo han escuchado, a ver, respóndame un sí o un no. Si han escuchado hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si alguien quiere levantar su mano para poder comentarnos algo de esto, sería genial, ¿no? Pero han escuchado, a ver, hablar de las ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A ver, contésteme con un sí o con un no. No, nos dice Jenny. ¿Quién más? Dice. Ya, bien. Araceli tiene su micrófono prendido, quizá quieras participar. No, ¿verdad? Ya, bien, veo que acá hay varios de ustedes que me están contestando no, entonces quiere decir que no conocen de qué se trata los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bien, les voy a explicar por aquí un poquito. A ver. Ya. ODS.
Así es como se le pone con siglas, ¿no? ODS significa Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Son objetivos, 17 son, por cierto, 17 objetivos que se trazan las naciones a través de la ONU, organizada por la ONU, para dar cumplimiento a cada uno de ellos, según lo que menciona. Por ejemplo, la ODS número 5, porque así están descritas por número, habla de la igualdad de género. La 8 habla del trabajo decente y crecimiento económico, es decir, de la inclusión laboral. La 10 de la reducción de desigualdades, inclusión social y económica, ¿no? La 11 habla de la accesibilidad y así, cada una. Estas que están mencionadas aquí son las que están un poco vinculadas al reclutamiento, a la selección, al trabajo, ¿no? Y es la que nos indica, pues, que tenemos que ser socialmente inclusivos, ¿no? Es decir, tenemos que permitir que estas personas que tienen necesidades especiales logren una oportunidad laboral, ¿no? Una oportunidad de trabajo, ¿no? Y es cumplimiento de ley, ¿no? Entonces, por una parte cumplimos las normas y por otra parte demostramos a todos que sí podemos darle desarrollo y trabajo a personas con necesidades especiales. ¿Qué más? Otra de las grandes recomendaciones es implementar entrevistas estructuradas. Cuando les encarguen a ustedes o tengan la participación en entrevistas, o de repente si están como apoyo administrativo en entrevistas, también tienen que ayudar a pautar esto, ¿no? Si son personal jerárquico quien toma las decisiones sin que es partícipe de la entrevista, y además, por ahí pueden decir algunos, pero yo realizo entrevistas cada semana, o siempre periódicamente las realizo. Yo soy siempre el que realizo las entrevistas y ya sé de qué se trata, ya sé que tengo que preguntar. Pero no nos podemos confiar en eso, ¿no? Tenemos que ir mínimo con una listita, con unas pautas, no sé si amerita una PPT, quizás es que voy a entrevistar a varias personas, ¿no? Pero tengo que ir con mi recordatorio. Ya no quiero llevar una hoja, llevaré mi celular, pues ahí sacaré algunas pautas, ¿no? Que no es lo ideal, digo yo, porque el celular siempre requiere una mirada fija a la pantalla, ¿no? En cambio, una pauta, una lectura mientras está sentado, yo creo que es mucho mejor porque distrae menos la mirada, ¿no? Inclusive la visualización en el celular no es lo mismo. Pues, bueno, con una tablet, bueno, estaría bien con una tablet, con una laptop, bueno, también podría ser, siempre y cuando también practiques en ese momento de la entrevista la comunicación realmente efectiva, una comunicación activa, ¿verdad? Mirándole a los ojos al entrevistado, prestando atención a sus respuestas, brindándole algún tipo de feedback también, alguna repregunta, ¿por qué no? O permitirle también que haga algunas consultas, ¿sí? Las entrevistas entonces son parte importante del proceso de selección y es a veces, como les había dicho, la parte final, la decisiva ya para que tomes una decisión de elegir o no a esta persona. Entonces, estas entrevistas se basan en preguntas específicas, ¿no? Y evalúan de manera consistente las habilidades, las aptitudes relevantes para el puesto, sobre todo, ¿no? Proporcionando por ahí una evaluación más justa y objetiva a los candidatos. En la institución pública, por ejemplo, cuando se hacen las entrevistas, muchas veces se lee la pregunta. ¿Por qué? Porque queremos por ahí evidenciar la total objetividad, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque una coma, una pausa mal hecha puede variar un poco el contexto de la pregunta, ¿no? Entonces se tiene que leer y se nos pide leer, así tengamos que entrevistar a 30, 40, 50 personas, se tiene que leer a todos y se tiene que hacer la misma pregunta. ¿Y por qué, profesora, toda la misma pregunta? Y después cuando sale el otro le va a decir qué le preguntaron, ¿no? Bueno, para esto hay ciertos protocolos de rutas que siguen para que no se encuentren, ¿no? Que eso siempre se hace. ¿Qué más? Hay que implementar programas de referencia, lo que les había dicho, que hay que considerar, pues, que existan personas motivadoras que indiquen qué es lo que se está necesitando en la empresa, ¿no? Ojo que esto, pues, solo se permite en la institución privada, ¿no? También ten presencia en las redes sociales. Habíamos hablado de que sí la tenemos que tener porque tenemos que ser una marca empleadora aceptable, ¿sí? Y ahorita hablaremos, pues, vamos a antes que se nos vaya, porque esta parte la considero importantísima, que es el modelo DISC. ¿Quién nos habló del modelo? Estoy segura que ustedes conocen o han escuchado hablar. Sé que el personaje de Wonder Woman es un personaje muy antiguo, ¿no?
Es más de un poco más de mi época que la de ustedes, pero sé que hubieron películas donde se actualizaron esta serie, bueno, donde se convirtió en película, ¿no? La Mujer Maravilla, ¿no? ¿Y quién fue el creador de la Mujer Maravilla? William Moulton, ¿no? Por ahí fue psicólogo, fue abogado, fue historietista, ¿no? Y bajo todas esas habilidades que tenía, él habló dentro de su teoría psicológica, habló de las emotions of normal people. ¿Qué cosas son? Es las emociones normales de la gente, ¿no? Las emociones de la gente normal, dice él, ¿no? Todas personas tenemos emociones, de todas maneras, todos alguna vez nos reímos y tú te metes carcajadas, demostramos cierta alegría inmensa para ciertos temas, para ciertos procesos, para ciertos momentos, ¿verdad? Pero también tenemos tristeza profunda muchas veces, ¿no? Tenemos por ahí una cierta depresión o podemos tener por ahí cierto enojo, algunos no manejan muy bien la ira también, entonces estas emociones son naturales de cualquier persona. Y no por eso, ay, esta persona se enojó, entonces no es un buen líder, ¿no? Y quizás sí lo sea, pero no pudo en ese momento controlar sus emociones. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la teoría? ¿Qué es lo que nos dice en este caso William Moulton? Que es necesario conocer las emociones de las personas para diferentes asuntos, ¿no? Y ojo, se utilizó esta herramienta que hoy la llamamos el modelo DISC, para evaluar a las personas, ¿no? Y hoy se utiliza mucho en reclutamiento y selección. Se utiliza también para poder gestionar el trabajo en equipo. Los coaches organizacionales organizan a sus equipos, a sus empresas, o los colaboradores de las empresas que están contratando para poder crear líderes, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo es que pueden crear líderes o pueden hacer sentirse a una persona como líderes? Primero, ayudándola a conocerse, ¿no? Y sabiendo cómo son y cómo manejan sus emociones, ¿no? Que es lo primero que se habla cuando se habla de coach organizacional, ¿no? ¿En qué consiste? Consiste en identificar esos estilos de personalidad teniendo en cuenta 4 rasgos principales de la personalidad. Ojo, son 4 rasgos principales, que de hecho que ustedes analizan un poco más, hay mucho más que esto, pero en 4 se basó, en este caso, DISC, ¿no? El modelo DISC que habla William Moulton. ¿Qué significa cada uno de estos? De hecho, que es un acróstico que habla de cada letra, habla de un tipo de personalidad, ¿no? Una de ellas habla de la dominancia, otra de la influencia, estabilidad y cumplimiento. ¿Qué nos dice cada uno de ellos? Una de ellos, que es la dominante, son personas enérgicas, ¿no? Son personas decididas, acostumbradas a tomar decisiones así, rápido, ¿no? Aceptan retos y no le dan miedo los retos, los viven y ya actúan rápido, pero pueden convertirse en personas con decisiones muy rápidas, pero no canalizadas, no analizadas, ¿no? Pero estas personas son también vitales para una institución. Entonces se encuentran orientados a los resultados, por ejemplo, y se preocupan más por conocer qué y el cómo. Entonces a veces pueden tener una poca tolerancia social quizá, ¿no? Es decir, por ahí creen tener siempre la razón en todo y pueden no aceptar las opiniones del resto. Pero esto es cuando los niveles de la parte dominante fluye demasiado, ¿no? Entonces lo ideal sería sí, tener cierta dosis de dominante si quiero ser un líder, pero equilibrada, ¿no? La otra persona es la influyente, ¿no? La que se encuentra orientado hacia las personas, son muy comunicativos, son muy amistosos, son los clásicos buenos amigos, ¿no? Son muy simpáticos, optimistas, ¿no? Pero les gusta la popularidad y les gusta el reconocimiento público, así que les encanta estar muy aceptado por un grupo de personas, ¿no? Pueden ser, sí, los clásicos artistas, ¿no? Pueden serlo, pueden ser. Es otro tipo de personas que pueden tener varios de uno poco también, pero el influyente es la persona ideal para las ventas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque son estos comunicativos, ¿no? Y pueden ser incluso convincentes en lo que hablan, ¿no? Y es mi clásico vendedor, pues, ¿no? Es el que si encuentro a alguien con estas características, pues sí, lo pongo a venta. Y por eso es que justamente que les gusta ser reconocidos y les gusta ser elogiados, incentivados, es que son los clásicos que ganan por comisión, ¿no? Porque es en la mejor motivación económica que pueden tener. De hecho, que hay muchas más motivaciones que podrían tener,
pero es una de las que más ellos necesitan, ¿no? El otro es el estable, es una persona paciente, muy tranquila, con una habilidad súper de escucha, ¿no? Y de trabajo bajo presión. Puede estar todo cayéndose bajo presión, todo muy estresante, pero mantiene la calma con facilidad, ¿no? Y eso puede ayudar mucho en la resolución de conflictos incluso, en manejar equipos también, ¿no? Está orientado a ese proceso y le preocupa más el cómo, más que el porqué de las cosas, ¿no? Entonces está como que muy relax. También el extremo de esto, pues puede ser perjudicial porque el proceso puede retardarse por esto, ¿no? Entonces por ahí, pero una buena dosis de estabilidad y de buen trabajo bajo presión y estabilidad está muy bien, ¿no? El cumplido son personas muy precisas, muy analíticas, les gusta seguir las reglas. Son, diría yo, que hasta a veces demasiado metódicos, ¿no? Cuando logran, en este caso, llegar al extremo, ¿no? Y observan cada detalle para poder dar solución, ¿no? Para poder obtener una solución. Están mucho pegado a las normativas legales, ¿no? Les contaré que yo era mucho así cuando recién empecé, ¿no? En la institución pública todavía que me impactó mucho, ¿no? Cuando recién empecé en institución pública me impactó mucho que todo se basaba en base a las normas legales, ¿no? Y había mucha norma legal que leer, y yo pues me las leía todas para poderme adaptar rápidamente a las funciones que se realizan en la institución pública mientras ya había empezado el año lectivo, ¿no? Y había que ya ejecutar cosas, pero me faltaban algunas lecturas. Entonces, me imbuí tanto en esto que me pegué a la letra, ¿no? Y me resultaba muy difícil salirme de esto, hasta que tuve que lograr cierta flexibilidad, ¿no? Que en realidad pues me costó unos 3, 4 meses más bien llegar a esto, y incluso tuve algunos conflictos por pegarme mucho a la norma. No digo que debo ser un poco ilegal, no, sino que debo poder saber también cómo no evadir, sino valerme de los vacíos un poco legales para poder tener un poco de flexibilidad a los estudiantes, a los egresados, a mi personal, a los directivos con quien tenía también bastante ayuda, y que incluso me sirvió después, ahora en la actualidad, porque se me quedó siempre un poco de esto, de apoyar, ¿no? Cuando necesitamos conocer ciertas normas o estar, porque yo me he suscrito a varias donde me mantienen al tanto de las normas legales dedicadas a educación, ¿no? Bueno, estas características del modelo DIS, pues, no se enfoca, ojo, solo en conocer las emociones, sino conocer solo sobre todo su comportamiento, ¿no? Sobre todo esto. Yo no necesito saber qué es lo que le enoja más a esta persona, ¿no? No, sino que cómo es que reacciona ante una ira, ante un problema. Eso es lo que más, porque en base a eso es donde uno tendría que trabajar, ¿no? Entonces, esto me va a ayudar a poder saber qué evalúo o de qué manera evalúo algunas habilidades interpersonales de los trabajadores que ingresen como candidatos a reclutamiento y selección, ¿no? Entonces, es lo ideal, es lo ideal. Veamos por aquí, a ver, ya. Aquí están lo que explico de las características. Por aquí tengo algunas ventajas de utilizar y de implementar este modelo DIS en el reclutamiento y selección. Y aquí les voy a explicar un poquito de qué se trata el onboarding. Cuando uno tiene ya a los candidatos, a los ganadores de cierta reclutamiento y selección, tienes a los mejores trabajadores, ¿verdad? Los mejores candidatos elegidos para que cubran los puestos de trabajo que necesitas cubrir, ¿no? Y en el primer momento, las primeras semanas, los acompañas, ¿no? Les alcanzas las normativas, les alcanzas los manuales de procedimiento, les alcanzas pues el brochure, de repente un kit de trabajador nuevo donde también están sus beneficios, por ahí algunos correos electrónicos que le ayuda para poder a realizar sus consultas, le vas alcanzando también como el paso a paso de cómo registrarse en ciertas plataformas de la institución, ¿no? Cuáles son las oficinas en las que puede acudir él a sus preguntas, y a veces también se nombra como un casi tutor para que le haga seguimiento las primeras semanas, ¿no? Pero ¿de qué se trata el onboarding? El onboarding es algo más que esto, es algo más que solo inducirlo a sus primeros días de trabajo. Es una práctica constante que busca, en este caso, sí, acelerar la incorporación del capital humano a la institución, pero que además nos sirve para acompañarlo en todo su crecimiento dentro de la empresa. Es decir, va acompañado de supervisiones, sí, de evaluaciones, de cómo va su trabajo,
pero no solo para criticarlo, para sancionarlo si algo cometió mal, sino para ayudarlo con una retroalimentación adecuada para que mejore su proceso, ¿cierto? Entonces de esto se trata el onboarding, que es un acompañamiento constante para el crecimiento de este trabajador. Entonces hablamos aquí en este cuadro resumido de un onboarding efectivo, ¿verdad? Que es un acompañamiento constante, inclusive el proceso de selección, la incorporación y va mucho más allá de esto, ¿no? Facilita que aquí hay grandes ventajas, ¿no? Facilita retenerlo. Sí, y nos conviene retener. Es mucho más rentable retener al trabajador que ir contratando frecuentemente a algunos nuevos, ¿sí? Los tipos de contratación base son estos, ¿no? Indefinido, que no tiene temporalidad, que es para siempre. En cambio, el fijo y el determinado sí tiene una temporalidad clave. Y el a tiempo parcial, que tiene pues incluso hasta menos beneficios porque trabaja solo a medio tiempo, 4 horas, ¿no? En cambio, los otros sí tienen las 8 horas claves y tienen mayores beneficios de acuerdo al tipo de contrato que tienen. También tenemos, y hay y existe, por si acaso, el contrato de prácticas, ¿no? El contrato de pasantía, sí. Y también incluso algunos les ofrecen ciertos seguros especiales para ellos, ¿no? A tiempo parcial, sí, son los que trabajan a medio tiempo, que les había dicho, ¿no? Un contrato temporal, determinado, indefinido, por obra de servicio, quiere decir que son los que realizan trabajos eventuales y que no necesariamente tienen un vínculo de contrato laboral con la empresa, tienen un contrato de servicio, pero no un contrato laboral, ¿no? Bien, chicos, hemos llegado entonces a la parte final, pero vamos a continuar hoy con la clase 3 también.